Hola chiquillos, buenos días. Voy a comenzar a grabar entonces la clase. Ya chiquillos, espero que se encuentren todos bien. Em, y la clase es cierto, la primera, bueno, la segunda clase ya, cierto, hablando de esta enfermería geriátrica, cierto, que nos va a empezar a acompañar en todo este semestre. Nuestra segunda clase, cierto, hablamos un poco de lo que ya habíamos comentado un poco en la primera clase. ¿Qué es lo que es la geriatría? Ya, porque no es conocida la geriatría. Hablamos un poco de qué era la especialidad que está dedicada al estudio, ¿cierto? De esta prevención, de este manejo, del diagnóstico y del tratamiento. Y hasta ahí nosotros conocíamos un poco lo que era la geriatría, ¿cierto? Antiguamente, que tenía que ver con prevenir un poco, ¿cierto? Que lo tratábamos desde la atención primaria, ¿cierto? Un poco el manejo de este adulto mayor, ¿cierto? De este paciente que es geriatra, el diagnóstico de sus patologías y el tratamiento, pero quedamos en deuda con nuestros adultos, ¿cierto? En lo que respectaba, ¿cierto? A la rehabilitación. Nosotros ni pensar en el tiempo, ¿cierto? Donde antiguamente, yo les hablo hace 10 años atrás, ni pensar en que un adulto mayor, menos un paciente geriátrico, ¿cierto? Tuviera la posibilidad de rehabilitarse, ¿cierto? Nosotros pensamos que nuestro adulto mayor, si algo le pasaba, ¿cierto? Este paciente tenía que guardar reposo, ojalá salir lo menos posible, y conversamos en clase con los chiquillos que mucho hemos tenido que trabajar con las familias, que este adulto mayor se le empiezan a quitar muchas responsabilidades y muchas actividades, por miedo, ¿cierto?, a que este paciente, ¿cierto?, este adulto, ¿cierto?, pudiera, ¿cierto?, pasarle algo. Y miren que no es así. En el diplomado que hice el semestre pasado, hablaba mucho de la rehabilitación del adulto y lo vamos a ver mucho más, en unas clases mucho más allá. Vamos a hablar de lo que significa para este adulto el ejercicio, ya rehabilitar a un adulto mayor, ya no solo desde el aspecto médico, teníamos que mirar este proceso del envejecer, sino que estábamos en deuda con con estos pacientes, con estos adultos, en el aspecto psicológico, en el aspecto social, que claramente, ¿cierto?, tiene un impacto en la salud, y no solamente del paciente adulto, chiquillo. Ahora este modelo, ustedes son más pequeños, pero en el nuevo modelo que se empieza ya se empezó a incorporar ya hace bastante tiempo con este proceso de las acreditaciones, con este proceso, ¿cierto?, desde la atención primaria, de no solamente acreditarnos, sino que además este modelo de salud familiar que llegó para quedarse, y que ya el paciente no es salud y enfermedad. Antes nosotros miramos al paciente y el paciente era diabético, hipertenso, era dislipidémico, era salud, enfermedad. Ese era nuestro acercamiento con este paciente. Y este modelo no nos acompañó por algún tiempo, pero este modelo le faltaba un poco de corazón, ¿cierto?, desde el área de la salud. Y empezamos a fijarnos y empezamos a mirar que la parte psicológica y la parte social tenía mucho que ver con la salud, con el quiebre o el mantenimiento, chiquillo. Por lo tanto, este paciente hoy día es biopsicosocial. O sea, a este paciente yo lo miro no solo en este proceso, ¿cierto?, en esta patología, sino que además tratamos con la prevención, con el manejo del diagnóstico, con el tratamiento. ¿Por qué no hablar de rehabilitación en un adulto y acompañar, ¿cierto? Muchos pacientes, a veces yo les comentaba en la clase, tenemos pacientes que, por ejemplo, no sé, tienen alguna patología cardiovascular crónica, y este paciente maneja niveles que no son niveles de compensación, ¿ya? Entonces nosotros empezamos a revisar la parte fisiológica, empezamos a mirar qué pasa con el tratamiento, y fíjense que está todo en orden y este paciente es súper ordenado, pero hacemos una visita domiciliaria y este paciente no vive en buena situación social, y eso lo que ocasiona es un quiebre en su salud. Pero antes nosotros no jamás pensamos en la vida ir a hacer visitas, ¿cierto?, domiciliarias a los pacientes, que hoy es casi el eje central para nosotros, acompañar a este paciente, visitarlo y trabajar sobre todo con este paciente geriatra, ¿ya? Así que la mirada desde la geriatría ahora ya llegó para quedarse. Nosotros ya sabemos, ¿cierto?, que el año, que este siglo, ¿cierto?, 21 es el siglo del envejecimiento, ¿cierto?, de nuestra población. Por lo tanto, nos invita a nosotros a hacernos cargo de esta situación.
Bueno, y nosotros como parte del sistema de salud, nuestro principal objetivo en esta mirada de esta geriatría que se incorpora es prevenir y superar la pérdida de la autonomía, chiquillo, lo vamos a ir viendo en las clases que van pasando. Lo importante que es que este paciente, este adulto mayor o este paciente geriátrico, ¿cierto? Pueda superar la pérdida de la autonomía. ¿Y por qué? Porque vamos a ver que este paciente es especial, ¿cierto? Y es susceptible, ¿cierto? A perderla. Por lo tanto, no quiere decir, y eso también lo conversábamos en clase chiquillo, que un alumno me hizo una consulta a la salida de la cátedra y me decía que qué pasaba, por ejemplo, cuando este paciente adulto, a pesar de todas nuestras acciones, pierde igual su autonomía. ¿Qué podemos nosotros decirle a la familia de este paciente? Y yo le expliqué una cosa súper clara, chiquillo. El envejecimiento nosotros no lo podemos detener. Por lo tanto, todas las cosas que traen consigo esta etapa, ¿cierto? En este adulto que está caminando hacia ser un paciente geriatra, ¿cierto? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Prevenir, prevención, mucha prevención. Ya vamos a ir mirando y vamos a ir trabajando qué es lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Desde la prevención, para que este paciente no pierda la autonomía. Pero no quiere decir que en algún momento, chiquillo, el envejecimiento no es que nosotros con nuestras acciones este paciente va a dejar de envejecer, el envejecimiento sigue su camino, sigue su curso. Lo que nosotros tratamos es de que todos los trastornos que traen consigo esta pérdida de la autonomía para una persona, ¿cierto? Para un adulto, para un paciente geriatra, ojalá que esté lo más atrás posible. Tratamos de que mejorar la calidad de vida, ¿cierto? Ya nosotros sabemos que tenemos ciertas personas que ya en un gran porcentaje, ¿cierto? Este paciente ya tenemos mucho adulto mayor y ahora nosotros contamos con este paciente geriatra. Por lo tanto, todas las cosas, todos los cambios propios del envejecimiento, nosotros ya lo sabemos, ya lo estamos manejando porque ya estamos conociendo a este paciente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prevenir, ¿cierto? Y tratar de que esta pérdida de la autonomía sea no, lo más lejana posible, pero va a suceder, ya va a suceder igual, de igual manera, porque el envejecimiento nosotros no lo podemos detener, ¿ya? Eso es que lo tengamos claro. Y bueno, conversar un poco de algunas definiciones, chiquillos, que nosotros conversábamos con los profesores, un médico que era geriatra y él nos contaba que desde las Naciones Unidas se va a fijar el límite del adulto mayor desde los 60 años, ya desde las Naciones Unidas, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué de los 60? ¿Por qué de los 60 años en adelante? ¿Por qué se fija este límite? Y también lo conversábamos en clase, ¿cierto? Porque yo le voy a otorgar una mayor, ¿cómo decirlo? Una mayor magnitud, ¿cierto? Al fenómeno. ¿Ya qué quiere decir? Que este fundamento principalmente está mirado, ¿cierto? Desde la prevención, porque me permite desarrollar una mayor cantidad de acciones que van dirigidas desde la prevención, entendiendo, ¿cierto?, que a estas edades, ¿cierto?, mientras más temprano, ¿cierto?, pueda desplegar estas acciones en el adulto, voy a tener menos daño, ¿ya? Menos daño. Por lo tanto, estas acciones que voy a poder desplegar con anterioridad en mi adulto, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a disminuir el deterioro. Si yo disminuyo el deterioro, ¿cierto?, en un adulto, mejoro su calidad de vida. Y eso es un impacto de salud. Y también lo conversábamos. ¿Por qué? Este adulto que se quiebra, ¿cierto?, que pierde su autonomía, que necesita de otra persona para actividades, por ejemplo, básicas de su autocuidado, ¿ya? ¿Qué pasa? Que esta persona necesita, ¿cierto?, de otro. Esta persona, ¿cierto? Necesita que un hijo se haga cargo, ya tal vez no puede vivir solo porque se me está cayendo mucho, entonces los hijos deciden que viva con, ¿cierto? Uno de sus hijos que va a ser el cuidador. Esta persona, este adulto, ustedes que tienen, ¿cierto? Sus abuelos en su casa, a ellos les gusta sus perritos, su casa, sus plantas, su espacio. Entonces en este momento le están diciendo que ya no puede estar ahí y que tiene que estar en otro lado. Y generalmente este adulto empieza, ¿cierto?, con síntomas de angustia, de rabia,
de molestia, ya no quiero que me saquen de mi casa, ¿cierto? Porque el adulto entiende que está perdiendo, ¿cierto? Su autovalencia. Entonces, chiquillos, esto es súper complejo de manejar con la familia. ¿Sabe qué, señorita? Es que todos le hemos ido a conversar y ella no se quiere mover de su casa y es súper importante porque sabe que se nos ha caído varias veces, pero ella no quiere vivir con ninguno de nosotros. Pero ¿qué pasa con ese adulto? Es que, mire, yo tengo mi perro y mi perro está tranquilo, es un perrito viejo y no le gusta a los niños. Y entonces no me voy a poder llevar mi perro. Y yo en la mañana veo mis plantas y yo cocino lo que yo quiero. Entonces, ¿por qué no me dejan vivir tranquila? Entonces, hay dos caras de la moneda, chiquillo, y nosotros como entidad, ¿cierto?, de salud, estamos en el centro. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Que puede ser que esta situación, ¿cierto?, se pueda manejar de la mejor forma. O también nos ha pasado que este adulto de plano no vive con ningún hijo y que hay que hacer es desplegar actividades para que este adulto en su domicilio sea supervisado por otros, por su hija, a veces nietos, la mayoría, muchas veces, muchos nietos, ¿cierto? Son los que al final también terminan apoyando a los padres y ellos, ¿cierto? Van dando vueltas y van, ¿cierto? En el mejor de los casos, chiquillos, siendo una red de apoyo para el adulto, pero nosotros también tenemos muchos adultos, muchos pacientes geriatras que lamentablemente no tienen una buena red de apoyo. Y ahí es donde nosotros tenemos que aparecer, ¿cierto? Como unidad de salud, en donde nosotros tenemos que ser su red de apoyo. Nosotros tenemos adultos que lamentablemente su red de apoyo más cercana son las personas de una iglesia, un vecino o un hijo de un primo de no sé, y es alguien lejano que se hace cargo, ¿ya? Entonces nosotros ahí, como enfermeros chiquillos, ustedes juegan un rol súper importante, muy importante, ¿cierto? En ser parte de esta red, ¿cierto? Que acompaña a envejecer de una manera digna a nuestros adultos chiquillos. Eso es lo que nosotros tenemos que plantearnos y no solamente le dimos años a los adultos, sino que tenemos que mantener, ¿cierto? Una buena calidad de vida a nuestros adultos y eso nosotros estamos, ¿cierto? En deuda con nuestros adultos mayores. Ahora, algunas definiciones también hablan de este paciente geriatra, y lo decía el profesor, nos decía el profe en una clase, que hablan, por ejemplo, de este paciente que es mayor de 70. No, las definiciones no acompañaban mucho, ¿cierto?, con esta edad de mayor de 70. Recuerden que cuando yo hablo del corte de los 60, yo estoy hablando de un adulto mayor, ¿ya? El corte del adulto, ¿cierto?, es de 60 y más, ¿ya? Pero hablando de este paciente geriatra, ya vamos a ver quién es este paciente geriatra. Entre 80 y 85 años se cumplía con mayor frecuencia los criterios de este paciente. ¿Por qué? ¿Quién es este paciente geriátrico? Este paciente geriátrico de 80 y más, ¿cierto? Es este paciente que ya es dependiente, ¿cierto? Ya depende de otra persona para las actividades, ¿cierto? Básicas, para su autocuidado, ¿cierto? Ya es dependiente, necesita de alguna forma, ¿cierto? El apoyo, el soporte de otra persona, ¿ya? Con una o varias enfermedades de base crónicas, ¿ya? Ya tiene patologías presentes. Existe una pérdida de este paciente en su autovalencia y es una forma evidente y nosotros lo podemos mirar. Cuando yo conversaba con los chicos en clase, les decía, por ejemplo, cuando ustedes hagan una entrevista, yo no comienzo la entrevista cuando el paciente yo le empiezo a hacer preguntas, chiquillo. La entrevista de enfermería, y también lo vamos a pasar un poco, lo que es la entrevista de enfermería. La entrevista de enfermería se inicia cuando yo ya observo al paciente, cómo se acerca, cómo sube los escalones, cómo se sienta, si hay una persona, ¿cierto?, que lo está ayudando, yo claramente y evidentemente yo ya veo que este paciente tiene una pérdida de su autovalencia, porque estoy mirando, ¿cierto?, que lo están ayudando a hacer la mayor cosa, sus actividades. Ahora, ojo, no significa que haya pérdida de autovalencia cuando hay un hijo que es muy sobreprotector del adulto, porque ahí está claro, también nosotros tenemos que apoyar a ese hijo que a lo mejor está nervioso porque tal vez
meses antes, este papá que tiene esta dificultad tal vez en la deambulación, este paciente a lo mejor se cayó, tuvo una fractura de cadera, estuvo hospitalizado mucho tiempo y él a lo mejor, claro, está nervioso, ¿cierto? Está ansioso, que el papá quiere caminar, quiere hacer cosas y él trata de cuidarlo, ¿ya? Entonces, todas esas cosas se pueden observar cuando yo, ¿cierto? Antes de comenzar la entrevista, ¿ya? Antes de yo observar, ¿cierto? Un adulto, ¿ya? Con frecuencia suelen presentar también acompañados de algunas alteraciones mentales y sociales. La parte mental, chiquillo, no la voy a comentar mucho ahora porque va a ser una clase separada, ya que ustedes saben que este paciente geriátrico claramente, em, nosotros hemos visto a través del tiempo, se han desarrollado ciertas enfermedades, ¿cierto? Por esta envejecer, ¿cierto? Normal. Hay algunas enfermedades degenerativas, ¿cierto? En el adulto y que también causan mucho menoscabo, ¿cierto? En la familia, que el paciente a veces no entiende muchas reacciones que tiene, que antes él no era agresivo y ahora es súper agresivo. Él no decía garabato, nada, jamás era un caballero y ahora, hija, me deja el rosario cuando no quiere hacer algo. Y claramente ahí hay signos de alerta. Yo le digo a la familia, si usted observa en él actitudes que él tiene y que él antes no hacía, obsérvelas y cuénteme. Hay que observarlo, ¿ya? Porque puede ser que tal vez no es que esté pesado o que esté viejo pesado o que caballero más idiota. No es eso. Tal vez en él sí se está instaurando alguna alteración, ¿cierto?, de índole, de patología mental. Entonces, lo que hay que hacer es observar. ¿Hay cosas inusuales? Perfecto. ¿Qué? ¿Qué cosas está haciendo? Ya, acuérdense, bueno, y vamos a hablar un poco más adelante del límite, ¿cierto?, entre el envejecimiento normal y la patología del adulto, ¿ya? Por lo tanto, en general, este es el paciente geriátrico y claramente calza mucho más en un paciente de 80 y 80 y más, ¿cierto? Para hablar un poco y que no se me enreden, porque también por ahí me hablaba un alumno y tenía algunas definiciones y pasa, chiquillo, ahora vamos a todas estas definiciones que no quedan muy claras, las vamos a conversar y van a ir clarificando algunos términos. Y no solamente ustedes, chiquillos, hay mucho colega, ya, muchos profesionales no clínicos que tienen estas definiciones, ¿cierto? Un poco no muy claras, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Entonces, nosotros hablamos, por ejemplo, de un anciano, de un adulto frágil, cuando este paciente tiene una o varias enfermedades, ¿cierto? Que están compensadas, ¿ya? Tiene enfermedades, pero están compensadas. Y esta compensación permite que este paciente tenga esta independencia básica, pero es independiente, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene un equilibrio, delicado equilibrio con su entorno sociofamiliar. Y aquí es muy importante la red familiar, ¿ya? Porque puede ser que este adulto, ¿cierto?, frágil, tenga una muy buena red familiar. ¿Y qué permite? Permite que este paciente se mantenga compensado en su patología y que tenga esta independencia básica. ¿Por qué? Porque su hija lo cuida mucho y este es su equilibrio con el entorno. Su hija se fue a Santiago y lo dejó con otra persona. El paciente se volvió, ¿cierto?, dependiente. Se quebró. Su fragilidad, el paciente es frágil. Por lo tanto, esa hija que él tenía esa dependencia, la hija sabía, ¿cierto?, lo que debía hacer con este adulto. Tal vez otra hija que no sabía cuidarlo de la misma forma, este cambio, ¿cierto?, de entorno determinó que este delicado equilibrio se fracturara y este paciente de mantener una independencia básica puede, ¿cierto?, perderla fácilmente. A eso quiere decir. Procesos interrecurrentes también pueden hacer que este paciente que es frágil se me fracture. Por ejemplo, una infección en un adulto, una caída, chiquilla, las fracturas de cadera en un paciente geriátrico son
súper severa, ¿ya? Por dolor, por tiempo de recuperación. Hay adultos que se caen y después no quieren caminar, tienen miedo, se apoyan, ya no quieren usar el bastón, simplemente se sientan y no quieren caminar. Y eso hace, es cierto, que se pierda esta autonomía, ¿ya? Cambios de medicamentos, hospitalizaciones, que es lo mismo, ¿cierto? Que hablábamos recién, ¿ya? Este paciente tiende mucho en las hospitalizaciones eh, a desorientarse. ¿Por qué? No quiere estar ahí, ¿cierto? Se desorienta y empieza este proceso de fragilidad, ¿cierto? A perderse. Y ya no es un paciente frágil, tal vez me lo llevo y este paciente ya es, ¿cierto? Un paciente que ya haya perdido esta autonomía. Ahora, para que se entienda qué es lo que es frágil. El diccionario de la Real Academia Española se define, y lo dijo el profesor en una clase que me gustó, me encantó cómo lo definió, porque define esta fragilidad como algo débil, que puede romperse con facilidad. Y ese es mi adulto, ese es mi paciente geriatra. Entonces, si hablamos sobre esta metáfora en pensar que es algo débil, que puede romperse con facilidad, metafóricamente podríamos decir que nuestro paciente es un individuo frágil que todavía no se ha roto, pero podría romperse. Por lo tanto, este paciente todavía es independiente, pero recuerden que es por su delicado equilibrio en su entorno, por el entorno que lo rodea, por su red de apoyo, por su red familiar. Entonces, ¿qué pasaba? Que hay muchas pensando en que este adulto mayor frágil es un adulto que necesitaba ayuda de todo, porque es un adulto frágil. Entonces, ¿qué pasaba? Por ejemplo, mandaban a este adulto frágil para ingresar a postrado. Y yo era la enfermera postrado. Y a veces me tocaba, ¿cierto? El paciente postrado, chiquillo, es un paciente que necesita ayuda para todo. Es un paciente que está en catre clínico. Es un paciente que es un paciente dependiente severo, ya, severo. No es un paciente que deambula. Entonces a veces me tocaba llegar a un domicilio, tocar la puerta y yo venía a buscar a, no sé, don Juan, vengo a ver a don Juan, ah, sí, pase, soy yo. Entonces el postrado me abría la puerta. Entonces, ¿qué pasaba en las reuniones? O sea, chiquillo, el adulto frágil no es un paciente para postrado, pero es que es un paciente que necesita mucha ayuda, sí, porque es frágil. Es un adulto que todavía es independiente, pero ¿cómo? Si necesita, sí, perfecto, pero es un adulto que está compensado y que con esta compensación yo lo puedo mantener independiente y es un adulto pues, en el cual yo tengo que trabajar mucho chiquillo. Nosotros trabajamos mucho con el adulto frágil porque es un adulto que yo lo puedo dejar de mirar un mes y que no tuvo, ¿cierto? Una actividad, un despliegue, ¿cierto? De actividades para evitar, ¿cierto? Su pérdida de autonomía y yo claramente lo puedo ir a ver y sí, va a ingresar a postrado porque hoy es un paciente que es dependiente severo y puede pasar en menos de un mes, chiquillo. Entonces, en este paciente claramente yo trabajo para evitar que se postre, pero no es un paciente postrado. Entonces, ahí quedaba la discusión, no, porque él necesita ayuda, pero camina. Sí, pues, pero es que él también, con mucho problema, pero deambula. No es postrado. Pero es que a la señora le cuesta súper bien, trabajemos en el sector con esta paciente. Trabajemos con la familia. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Una hija, un nieto. Trabajemos con la familia que le presta este equilibrio en su entorno. Trabajemos con ello, eduquemos, ¿cierto? Y trabajamos con este paciente para que no me llegue a postrado. Y costó, chiquillos, incorporar en el trabajo, en el quehacer nuestro, la terminología de paciente frágil. Paciente frágil es esto. No es un paciente en catre clínico, chiquillos, porque ese es un paciente dependiente severo. Y eso también lo vamos a ir viendo más adelante. Que les quede claro, chiquillos, cuáles son lo distinto. ¿Por qué? Porque con este adulto frágil, como dice ahí, no se ha roto, pero fácilmente podría romperse. Por lo tanto, en este adulto yo trabajo mucho. ¿Por qué? Porque fácilmente ya después sí lo voy a ingresar porque sí va a ser un paciente dependiente severo. En este paciente el que me da la alarma, ¿cierto? Para comenzar a desplegar
mis actividades, mi educación, a educar a la familia, que tienen que movilizarlo. Este paciente tiene que moverse, no me lo dejen sentado afuera. Yo le decía a los chiquillos en clase, sentados mirando las flores afuera, así, es súper lindo. O sea, le hace súper bien que lo saquen de la pieza, porque de hecho nosotros hemos ido a ver muchos pacientes en donde la familia lo tiene porque hace frío, todas las ventanas cerradas, las cortinas, el paciente duerme en una pieza oscura con una tele con un volumen bajo y el paciente se empieza a deprimir. Entonces después es que cuando lo quiero levantar ya no quiere levantarse. Es que está deprimido. ¿Ya? Entonces, ojo también con esos chiquillos, ya que es muy importante, porque el paciente puede tener la fuerza para movilizarse, pero si está deprimido no lo van a poder levantar. Entonces, ojo con los cambios y yo creo que desde la enfermería, chiquillos, conocer lo que es el paciente geriatra nos ha hecho entender muchas reacciones, muchas cosas que hemos visto en los adultos que antes no la entendíamos y que ahora cómo lo podemos comprender, ¿cierto? Ya podemos ayudar en mucho mejor forma, no solamente al adulto, chiquillos, porque un paciente geriatra siempre tiene una familia detrás, ¿ya? Y nosotros somos el apoyo familiar además, ¿ya? Entonces, como hablamos de este paciente frágil, aquí nosotros miramos este mecanismo, ¿cierto? Y estos esquemas que está acá, que podrían desarrollarme fragilidad, ¿cierto? En un adulto. Procesos crónicos, eso estamos claros, chiquillos. Las enfermedades que se instauran, perdón, em, desarrollan en cierta forma, ¿cierto? Em, algunos ciertos tipos de fragilidad. ¿Ya? Malos hábitos de vida, chiquillos, eso nos hace mal a todos los grupos etarios, eso estamos, pero lo conversamos también en clase. Falta de ejercicio, déficit nutricionales, chiquillos, abuso de alcohol y tabaco, que también lo hemos visto lamentablemente en algunos adultos y eso empeora y eso además aumenta el riesgo que este paciente sea un adulto frágil. Y si además a esto le ponemos procesos crónicos, malos hábitos de vida y además el proceso, el factor genético, o sea, lo propio del envejecimiento. ¿A qué me lleva todo esto? ¿Cierto? A que este paciente se pueda transformar rápidamente en un adulto frágil. ¿Y qué pasa con este adulto frágil? Que si se me rompe, chiquillo, podemos en riesgo y este paciente, podemos tener un paciente que ya tiene presente una discapacidad. ¿Ya? Y si el paciente tiene una discapacidad, el paciente va a necesitar ayuda, mucho más ayuda. Y fíjese que claramente a veces no tenemos mucha ayuda con el adulto. Entonces lo que tenemos que hacer es que este paciente se mantenga lo más autovalente posible para que haga sus cosas, ¿cierto? Porque si no después que este paciente, chiquillo, yo lamentablemente no, bueno, me ha pasado cosas muy buenas con el adulto, que he visto familias que son 7 hijos y los 7 se pelean por cuidar el adulto y a nosotros nos da una gratificación dar de alto a un paciente cuando los hijos se pelean, yo lo cuido el sábado, tú cuídalo tanto, y se pelean por cuidar el adulto, pero también hemos tenido otros adultos que nadie lo va a buscar porque los hijos saben que el que lo va a buscar se va a tener que quedar viviendo con él y lo damos de alta, ya han pasado días y nadie de la familia lo va a buscar. Entonces, nosotros como enfermeros tenemos que mejorar esa calidad de vida. Tratemos de que este paciente sea lo más autovalente posible para que necesite la visita de los hijos y no necesite tanto el cuidado. Pero ya sí se instaura, ¿cierto? Este cuidado. Nosotros tenemos que ver, chiquillo, con qué es lo que contamos, cuáles son sus redes de apoyo para nosotros, ¿cierto? Poder tomar, ¿cierto? Esta red y que sea además el apoyo desde la mirada de la salud, ¿cierto? Pero sí, esto es lo que se desarrolla, ¿cierto? Cuando un paciente, ¿cierto? Pierde, ya no es un paciente frágil, sino que ya de plano, ¿cierto? Es un paciente que presenta una discapacidad y por lo tanto es un adulto, un adulto mayor, un paciente geriatra que depende de otra persona. ¿Qué pasa con nuestra población? Como recién les hablaba, ¿cierto? En el siglo XX fue el siglo de este crecimiento demográfico. Pero ¿qué empezó ahora? En el siglo XXI y ya está, ¿cierto? Se estuvo visualizando hace mucho tiempo que va a ser el siglo, ¿cierto? Del envejecimiento, perdón, de nuestra población. ¿Qué pasó? Que
que el envejecimiento propiamente tal no es un problema para nuestra sociedad, ¿ya? Sino, ¿cuál es el problema? Ha sido la intensidad y la velocidad, ¿ya? En donde ya se instauró, ¿ya? Pensando que en esta sociedad, si esta sociedad envejece, cuando se incrementa claramente el número de ancianos en relación, ¿cierto?, a los otros grupos, ¿cierto?, de jóvenes, entonces aumenta el número de adultos y disminuye el grupo etario, ¿cierto?, que tiene que ver con los pacientes más jóvenes, con otros grupos de edad. Y este fenómeno es importante para nosotros y ha sido importante porque además lo comentamos con los chiquillos en clase, que antiguamente nosotros no trabajábamos mucho con el adulto porque no había mucho adulto mayor. Nunca yo vi un paciente geriatra, ¿cierto? Paciente de 80, 80 y tantos años, porque nosotros no estábamos acostumbrados a trabajar con el grupo de adultos, ¿ya? Fue difícil de percibir para nosotros. Fue muy difícil de percibir esto. ¿Por qué? Porque se desarrolló silenciosamente, ¿ya? Y esto nosotros lo pudimos observar a través de largos periodos de tiempo. Y yo les decía a los chiquillos, los, los bebés que nacen y que ingresan son mucho menor, ¿cierto? A los adultos que empiezan a incorporarse, ¿cierto? Por la morbilidad a los cardiovasculares, pacientes diabéticos, hipertensos, dislipidémicos, fumadores, ¿cierto? Y así nos dimos cuenta y paramos en un momento y nos dimos cuenta que nuestra estadística estaba más cargada para el adulto, ¿cierto? Y eso es para nosotros, nos hizo desarrollar la mirada anticipatoria, porque estamos pensando que hoy tenemos harto adulto mayor. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a proyectar esto en unos años más? O sea, nosotros ni pensar en que en una malla de enfermería estuviera la geriatría presente, ¿cierto? Nosotros pensamos en muchas otras asignaturas, pero como hoy se está planteando esto, y esta asignatura es nueva, de hecho, nosotros en la acreditación que tuvimos pasada, nosotros pedimos la geriatría porque nos faltaba el adulto. Empecemos a mirar al adulto y claro, teníamos el adulto quirúrgico, el electro, después yo los tomo en cuarto y ahí pasó las normas, ¿cierto? Las normas, la hipertensión, la diabetes en el adulto, pero nos faltaba este paciente geriátrico que no estaba. Y en muchas mallas, ¿cierto? Curriculares empezaron a comenzar esta geriatría. Y esto se vino para quedar. ¿Qué pasó en Chile? Que pensando en el 1920 al 40, según cierto, los datos de la INE, hablaba que estos adultos mayores no superaban el 3,5%. Ya en la década de los 90 alcanzó un 10%. Pero esta proyección y mirada hacia el 2025, y pensando ahora en las últimas publicaciones que han salido, van a representar un 20% de la población del país y se pensaba que mucho más. Por lo tanto, si nosotros miramos números, chiquillos, vamos a necesitar mucha más estrategia, porque este adulto nos viene a cambiar la mirada desde la salud. Nosotros mirábamos, bueno, eso viene más adelante, pero nosotros mirábamos la complejidad que teníamos antiguamente, y a mí me tocó verlo, chiquillos, atrás. Cuando nosotros llegamos y teníamos este problema de la desnutrición en los niños, teníamos muchos niños desnutridos, muchos niños desnutridos. Pero ¿qué pasó? ¿Cierto? Que esto cambió. Ya no estábamos preocupados por los niños desnutridos, ya no existen muchos niños. De hecho, en todo el CEFAM hay un niño desnutrido y es por, yo les decía a los chiquillos, por una enfermedad, ¿cierto? Que repercute en él esta desnutrición. Pero yo tengo puros niños obesos y sobrepeso. Y claramente estos cambios, esta movilidad en la población hace que también la mirada en salud tenga que moverse. Por eso yo les digo, chiquillos, nunca, nunca tomen a un paciente y traten de pasarlo a una guía clínica completo. No pesquen a un paciente y péguenlo en los síntomas y signos que muestra el MELLE, porque no les va a entrar, chiquillo. El paciente es un paciente dinámico. Las normas clínicas están puestas para apoyarnos, para darnos un cimiento de algo, pero el paciente se mueve, ¿ya? La salud se mueve y tiene que ver
con, con, con las partes geográficas, ¿cierto? Con un montón de otras cosas, ¿cierto? Y que ya nosotros no tenemos pacientes desnutridos, ahora nosotros luchamos contra la obesidad y el sobrepeso. ¿Pero por qué? Estamos hablando de los malos hábitos. ¿Ya? Malos hábitos en la alimentación, sedentarismo, que esto, bueno, de la pandemia no nos ha ayudado mucho con los adolescentes, nada con los adolescentes. Y si ustedes ven, y que ahí todo el curso se rió, si ustedes ven, por ejemplo, en la entrada de un hospital, cuando la mamá se va a atender, ¿qué pasa? Que están con los niños chicos al lado y no le alcanzaron a dar desayuno en la casa. Entonces nosotros podemos visualizar lo que comen nuestros niños. La mamá lo tiene sentado con un jugo en caja y con una empanada, o con una dobladita, y ahí está la guagua, ¿cierto? Comiéndose una empanada y un jugo en caja que está cargado al dulce. Entonces, imagínense, nosotros le preguntamos a veces a la mamá, y no es que no le gusta la leche, pero ¿sabe qué? Le compro, él se toma, le encanta la leche en caja. Ya, ¿y qué es lo que hace? ¿Nos saca la leche del consultorio? No. ¿Sabe qué lo que pasa? Es que a él le gusta tomarse esas cajas chocolatada y se toma como 5 al día, chiquillos, 5 al día. Vamos mirando los dientes. O sea, imagínense, yo tuve un niñito que tenía todos los dientes negros y todos picados, le faltaban todos los dientes arriba. Entonces, pensamos malamente en que después se les caen esos dientes. No, porque la carie entra y lo que va a pasar es que va a salir el diente, ¿cierto? Va a salir el de leche y va a quedar la picadura y se le van a picar todos los otros dientes que vienen bajando. Entonces, pensamos en esta mala alimentación, salud bucal y empezamos un montón de otras cosas más, chiquillos. Que lo mismo pasa, ¿cierto?, con nuestros adultos. ¿Qué va a pasar con este adulto que viene con otras cosas más? Que tuvimos que comprender cómo manejar la diabetes, que tuvimos cómo comprender a enfrentarnos a este paciente hipertenso, que tuvimos que aprender, ¿cierto?, a cómo enfrentar a este paciente que es, que consulta por un montón de cosas de patología y que son más complejos. Por lo tanto, necesitamos servicios más complejos que están dirigidos a estos adultos, que comprenden el funcionamiento, el manejo y que está dado, ¿cierto?, por esta carga de enfermedades, de discapacidad, de dependencia que se presentan en esta edad, y eran cosas que nosotros no habíamos trabajado antes, que no habíamos conocido antes, y que se transformó para nosotros, ¿cierto?, desde la salud en un desafío. ¿Qué hicimos, cierto, desde la epidemiología? Mejoramos la sobrevida, por supuesto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya la gente no se moría por infecciones, que antes sí. La gente ya no se dejó de morir por tuberculosis. ¿Por qué? Porque hay tratamiento. La gente, chiquillo, antiguamente se moría de neumonía. Hoy no, ¿cierto? Por lo tanto, ¿mejoramos la sobrevida? Sí, perfecto. Pero ha sido para nosotros cada vez más importante no solo mejorar la sobrevida, sino que además tenemos, y es para nosotros el desafío más importante, chiquillo, elevar la calidad de vida. ¿Por qué? Porque nuestros adultos están viviendo mayor cantidad de tiempo, pero chiquillo, lo importante para nosotros desde la salud es cómo, cómo, cómo están viviendo nuestros adultos. Eso es importante. ¿Por qué? Como aquí decía, nosotros en Chile ya no había mortalidad materno-infantil, ¿cierto? Y que eso era el problema en ese tiempo. La desnutrición, que ya también desapareció. El riesgo de enfermarse o morir por enfermedades infecciosas llegó a ser el más bajo de nuestro continente, ¿ya? Y, y todos estos logros, súper bien, pero marcaron para nosotros nuevos desafíos. O sea, no quedamos hasta aquí. Y seguramente, chiquillos, después cuando ustedes estén trabajando, van a ver otros cambios. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos mirando este fenómeno, este paciente, y el paciente es un paciente que va cambiando, ¿ya? Que se va moviendo. Entonces es imposible que ustedes en una guía clínica o en una hoja de un libro puedan incluir perfectamente a un paciente, ¿ya? Por lo tanto, nosotros envejecemos y hemos ido generando condiciones nuevas, sociales, culturales, que van a propiciar aparición de estas enfermedades crónicas y degenerativas para lo cual nosotros no estábamos preparados, pero nos preparamos, chiquillos, y se están haciendo más cambios. Y hace como unos 6 meses ya también
se viene con otro cambio desde la mirada, de la mirada cardiovascular, pensando en estas enfermedades. Y hay otro movimiento que es más complejo, que ya lo vamos a pasar en cuarto, pero esto lo enseñé ahora, este semestre, porque es nuevo y es otra estrategia que viene, ¿cierto?, a incorporar nuevos cambios desde la mirada de cómo enfrentar este paciente cardiovascular, este paciente con enfermedades crónicas. ¿Ya qué está pasando con nuestros adultos crónicos? ¿Por qué tengo muchos adultos crónicos que tienen mucho tiempo de patología descompensada? Y si yo pienso que mi paciente geriatra es un paciente que tiene una enfermedad que está compensada, pero se puede fracturar, ¿cierto? Pensando en este paciente adulto frágil, si yo tengo enfermedades crónicas y degenerativas en descompensación, quizás yo voy a ver pacientes, chiquillo, esto es súper complejo, porque quizás yo voy a mirar pacientes frágiles, cada vez más jóvenes. Tal vez ya no va a estar siendo mirado en la geriatría o en el adulto mayor. Quizás vamos a mirarlo en un tiempo. Por eso les decía que todos estos cambios se van dando con el tiempo y lo que nosotros estamos tratando de hacer es trabajar cada vez más anticipatoriamente, antes del daño. Porque después, chiquillos, solamente trabajamos, ¿cierto?, con la rehabilitación. ¿Ya? Así que eso es súper, súper importante, chiquillos, la mirada anticipatoria, estas enfermedades crónicas, estos pacientes, ¿cierto? Que yo participé en una actividad con varios adultos mayores y son, no siendo diabéticos, pero son muy suspicaces. O sea, yo les decía a los chiquillos, mis diabéticos, mis pacientes, yo los quiero harto, pero son bien chamullentos, chiquillos. Entonces me dicen, no, mire, yo acepto que tomo bebida. Mire, hija, yo tomo bebida, pero mire, yo le voy a contar, no, es que bebida es bebida. No, hija, espere, yo le voy a contar cómo yo tomo poquita bebida. A ver, ¿y qué es lo que es poquita bebida entonces? Quiero que me explique. Ya, mire, yo me he hecho siempre tomo bebida sin color, hija, porque eso hace mal. Tiene que ser bebida blanca. Entonces me compro un spray. Ah, perfecto, ya. Entonces le echo la mitad del vaso, lo lleno, le pongo harto hielo y después la otra mitad, hija, es pura agua. Y eso es azúcar, pues, hija. Eso es azúcar igual. No, pero casi tomó nada entre el hielo y el agua. No, pero es que es azúcar igual. ¿Y cuántos vasos se toma de eso? Es que, a ver, ahora que he tenido como 5, está tomando azúcar igual y se mata de la risa. Pero es verdad, son así y hay que trabajar, chiquillo. Y uno no es yo le digo a mis pacientes, o que usted siempre me reta, no, es que yo no quiero retarla. Lo que pasa es que yo no quiero verla enferma. Sí, hija, pero es que uno ya está viejo, ya es difícil dejar esas cosas. Sí, lo sé, y yo de verdad que las entiendo, pero mi trabajo es no verlas enfermas. No me gustaría verla llegar enferma que no pueda caminar. Ay, no, ese día yo, no sé, yo prefiero morirme. Y el adulto habla así, porque no les gusta depender de otra persona. Pero lo que tenemos que hacer para que ellos no pierdan su autonomía y dependan de un hijo o una hija que ellos no quieren depender, tenemos que trabajar antes con ellos. Y eso es nuestra labor, chiquillos. Enseñarles, hacer talleres, trabajar con el adulto, ¿cierto? Para que estas enfermedades que son crónicas y que además se están estableciendo em, anterior a los grupos etarios que nosotros estábamos acostumbrados. También lo comentábamos en clase que antiguamente, tomar un grupo de tubos y ver una hemoglobina glicosilada o una glicemia en un niño de 12 años era así como mirar, así como todas nos miramos, un niño, ¿qué ha sacado un niño? Mirábamos observación de diabetes, no es que no puede ser, 12 años, no, es que algo está mal, porque era imposible. Hoy, para nosotros, lamentablemente, lo digo chiquillo, lamentablemente para nosotros ya no es algo que no ocurra. Y es como tomar, mirar, churra, otros niñitos más. 3 chiquillos, tengo un paciente hipertenso de 13 años. Yo le decía a los chiquillos, tiene 13 años. Es hipertenso de los 13 años, pero ustedes miran al chiquitito y este niño
tiene todos los factores de riesgo que no debería tener. El niño sedentario, es obeso, tiene una muy mala alimentación, malos hábitos y así un sinfín de cosas que también después empezamos a trabajar con él porque tú empezó a tener problemas, ¿cierto? Y empezó a tener dislipidemia. Entonces, yo a los chiquillos en la clase les hacía pensar, imagínense que nosotros estamos peleando, ¿cierto? Y luchando con que esta fragilidad del adulto no se rompa y este paciente no pierda esta autonomía. Piensen que antiguamente un paciente se diagnosticaba con una enfermedad crónica a los 45, factor de riesgo 45 y para adelante, para adelante. Si pensamos que este mismo individuo, este mismo paciente a los 45 años está diagnosticado con una enfermedad, ¿cierto?, crónica, quiere decir que lo va a acompañar por el resto del tiempo que le queda de vida, a los 45 lo tomo, lo diagnostico diabético. Lo tomo yo a los 60, 50 y tantos años, miro su historia, y su historia es de algunas portadas bien de 200, otras portadas más de 300 y así. El paciente nunca ha estado en niveles de compensación y nunca ha tenido hemoglobina, ¿cierto?, que lo acompañen muy bien. No ha pasado la insulina, pero no ha pasado, ¿cierto?, de tener un nivel de compensación, ¿cierto? Por lo tanto, este paciente ya tengo deterioro en el paciente. ¿Por qué? Porque sí, porque este paciente descompensado quiere decir que maneja niveles de azúcar que su cuerpo no debería mantener. Su cuerpo lo ha compensado, pero en algún momento su cuerpo ya no lo va a compensar y esta azúcar va a subir y este paciente voy a empezar con muchos trastornos más. ¿Ya? Y así ha cambiado la mirada de cómo enfrentar las enfermedades crónicas. Hay que atacar el daño. Pero si pensamos que este mismo paciente de 45 lo puedo diagnosticar a los 35, a los 30, que es ahora un boom chiquillo de los diagnósticos de enfermedades crónicas, 35, 32, chiquillo. Entonces, imagínense si a los 45 nos costaba compensarlo y a los 60, 50 se podía ver el deterioro, imagínense si yo lo diagnostico mucho más antes, chiquillo, tengo mucho más tiempo en donde el paciente se puede deteriorar más. Y si este mismo paciente, piensen que este mismo paciente que ya lo diagnosticamos con enfermedades crónicas a los 30 o 28, también tengo pacientes hipertensos y diabéticos, ¿ya? Si ya este paciente a los 20, 30 años, para no ser tan mal, ya tiene patrones de conducta, hábitos que no son los adecuados para su salud, pero su edad lo mantiene, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es de un grupo etario, ¿cierto? De joven. Por lo tanto, su edad le permite que el cuerpo siga, ¿cierto? Sin presentar signos de deterioro. Pero ¿qué va a pasar con este paciente de 30 si yo lo tomo a los 50? Chiquillo, el deterioro va a estar presente mucho más antes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar para nosotros cuando lleguemos a este paciente adulto mayor y geriatra? Va a ser un paciente mucho más complejo del adulto que tenemos presente hoy. Y eso es la mirada que nos hace pensar en que tenemos que seguir quitando el hábito de cigarro, que tenemos que seguir diciendo que por favor, los adolescentes, trabajar con el adolescente, ¿ya? La mirada está en los chiquitos. ¿Por qué? Porque ya lo estamos perdiendo los hábitos en los niños pequeños. Porque para que el niño deje de llorar le abrimos un paquete de galletas. Para que el niño deje hacer nuestras cosas, le pasamos un pan, le pasamos pastillas. Ya, difícilmente hay un niño que esté acostumbrado a comer una fruta. Ellos comen pastillas, galletas. Entonces, esto quiere decir que cuando nosotros tengamos estos adultos mirando, ¿cierto? Con una mirada anticipatoria en el tiempo que ustedes salgan, el adulto va a ser un adulto más complejo que el que miramos hoy día. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar y ir evitando. Y si ustedes pueden ir viendo, nosotros lo vamos trabajando a través de todo el ciclo vital, chiquillo. ¿Ya? Bueno, esto tiene mucho que ver con lo que les estaba explicando, ¿cierto? Que habla de estas prevalencias, cuáles son los problemas de salud de nuestros adultos mayores y seguimos, ¿cierto? Hablando del sedentarismo,
Si ustedes miran ahí el riesgo cardiovascular, ya las hipertensiones, los colesteroles, el sobrepeso, chiquillos, hábitos, estos se pueden modificar. Son modificables, ¿cierto? Tal vez la parte genética no me acompaña, por ejemplo, en este paciente que sí tiene alguna enfermedad cardiovascular, ¿cierto? Que viene de un factor genético fuerte, pero sí puedo trabajar con este paciente para que lo tenga de la mejor forma esta enfermedad, que lo tenga lo más compensado posible. Porque claro, se puede instaurar, pero si este paciente mantiene la compensación de su enfermedad de base, lo que va a tener es menos daño que un paciente que no maneje niveles de compensación y que ya el deterioro empieza, ¿cierto? Aunque no se visualiza, ya empieza, ¿cierto? En el organismo. Y eso es lo que el paciente no entiende. Pero hija, si yo estoy, pero mire, sana como un yogur. Sí, pero es que no se le va a notar ahora, ¿cierto? Que usted anda como con 400 y tanto azúcar, con high, chiquillo, high. Y el paciente no siente nada. High, ¿qué quiere decir? Que en un hemoglucotec, ¿cierto? En algunas marcas el high aparece en 580, en otros en 600, pero high significa que tiene como 600 de azúcar y el paciente es totalmente asintomático. Pero hija, yo mire, estoy sano como un yo no siento nada, no, me voy a ir a la casa, ¿cómo voy a ir a la posta? Pero tiene casi 600 y eso podría ser más. O sea, mire, mi lector no lee su azúcar. Miremos su otro, mire, 400, 300, 400, así se mueve su azúcar. Pero de algo hay que morirse, es que no se va a morir. El problema es que le puede pasar algo muy malo en donde usted después va a depender de su hijo. Y ahí como que, ay no, no, ay no. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar con este paciente. Para las definiciones, ¿cierto? Según la legislación chilena, que aún está vigente, nosotros denominamos a este adulto mayor por sobre los 60, ¿cierto? Según el CENAMA. Aunque se pueden categorizar dos grupos más, pero esto, perdón chiquillos, está definido, ¿cierto? Por el adulto joven, que es este adulto mayor que es de 60 a 75, que ya está jubilado, que es un adulto sano, entre comillas, ¿cierto? Que busca este sentido, ¿cierto? Esta nueva etapa en su vida. ¿Sabe que yo me jubilé y yo veo mis plantas, cocino cosas ricas, hago cosas que antes no podía hacer porque estaba trabajando todo el día? Este tipo de paciente para nosotros es un 37,5%. Y el anciano, ¿cierto? De 75 más, que, ¿cierto? La mayoría requieren de estos servicios médicos. En ellos aún tenemos un 16%, pensando, ¿cierto? En las cifras actuales, ¿cierto? Para nuestro país. Y ya me queda poquito chiquillo. Pensando en este envejecimiento, ¿cierto? Pensar en que observamos, ¿cierto? Este consenso, ¿cierto? Con nuestros adultos. Este es un proceso pensando en el proceso mismo en sí, chiquillos, pensando en esto. Es un proceso continuo, es heterogéneo, es universal para todos, ¿cierto? Es irreversible y determina una pérdida progresiva de la capacidad de adaptación. Ese es el envejecimiento. Entonces lo que ellos pierden es esta capacidad, ¿cierto?, de adaptarse con el medio. Y vamos a ir mirando, ¿cierto?, de a poco, ¿cierto?, qué significa esto. Bueno, y ahí la fotito ustedes ven, es una actividad que la mayoría, ¿cierto?, de los pacientes cardiovasculares son pacientes adultos y que pasaba que cuando iban a sacarse sangre, algunos se quejaban mucho que después se quedaban haciendo otras cosas o tenían médico o tenían otras consultas y tenían hambre. Entonces, para evitar que ellos comieran empanadas y estas cosas afuera, ellos mismos, desde el adulto mayor, desde el grupo del adulto que teníamos ahí, se trabajó, ¿cierto? Con la leche que nosotros teníamos, se pidió un poco al servicio y las chiquillas les preparaban a todos los adultos
¿cierto? Leche. Entonces, después de la extracción de sangre, cuando terminaban de sacarse sangre, las chiquillas la esperaban afuera, ¿cierto? A los adultos mayores y entre ellos mismos, ¿cierto? Se preparaban esa leche y se la daban a los pacientes. Y algo, bueno, que lo conté también en clase, una anécdota, bueno, bastante chistosa, es que las chiquillas, como ven ahí, eran los propios adultos mayores haciendo esta actividad, ¿ya? Era el grupo del adulto mayor que nosotros teníamos. Y lo chistoso que lo que pasó era que se sentaban a esperar y empezamos nosotros a ingresar a los pacientes para la extracción y resultado que las chiquillas afuera ya le habían dado leche y tuvimos que cambiar un montón de horas porque ellos habían tomado leche antes de entrar a la extracción, ¿ya? Así que, bueno, eso después lo pudimos ir cambiando, pero si se dan cuenta, nosotros uno puede hacer actividades con ellos mismos, se sienten útiles, chiquillos, sienten que pueden aportar, ¿ya? Entonces, incluirlos en sus propias actividades es súper, súper, súper beneficioso para ellos. Que ellos mismos hagan sus cosas es súper bueno, chiquillos, pero obviamente nosotros tenemos que mirar, bueno, vamos a hablar más adelante, pero mirar, ¿cierto? Las capacidades, ¿ya? Del adulto. Porque es universal, porque es propio para todos los seres vivos, ¿cierto? Porque es irreversible, porque no podemos detenerlo, ¿cierto? No podemos retenerlo. Podemos mejorar la calidad de vida, pero nosotros no podemos revertir esta situación. Podemos atrasar el deterioro lo más posible, pero no vamos a evitar que suceda, porque es universal, es irreversible, además es heterogéneo, es individual. Cada especie tiene una velocidad de declinación funcional y esta va a variar de sujeto en sujeto, que lo conversamos en clase. Profe, ¿sabe qué? Ese caballero que está ahí, profe, tiene 60 años, parece que, como que tuviera 50. Y uno lo mira claro. ¿Y sabe qué? ¿Se acuerda la señora que vino ayer? Esa señora tenía, ¿cuánto tenía? Tenía como 40 y tanto y parecía como de 60. Profe, ¿por qué pasa eso? Porque el envejecimiento es individual y va a variar de sujeto en sujeto. ¿Y qué tiene que ver eso? Chiquillo, factores de riesgo. Conversen ustedes con, yo tengo un adulto mayor que tiene, ahora debe tener como 82 años. Él llega, chiquillo, en bicicleta, pero él toma leche, anda en bicicleta todo el día, desde chico, él nunca usó auto. Él siempre dice que él anduvo en bicicleta o camina. No fuma, no ingiere ningún tipo de alcohol, no toma medicamento. Todo para él es hierba. Si le duele la cabeza, hierbita de esto. Si le duele esto, hierbita de lo otro. Y él vive feliz en su casa. Entonces, claro que tiene que ver mucho en cómo, en esta declinación, en este envejecimiento, tiene que ver mucho también en el camino, ¿cierto? En qué hemos hecho nosotros de nuestros hábitos. Y eso habla, chiquillo. Eso habla por sí solo. Es deleterio. ¿Qué quiere decir? Que causa. Por lo tanto, nos lleva a una progresiva pérdida de la función y va a ser así y no lo vamos a poder detener. Podemos mejorarlo, pero no detenerlo. Es intrínseco, es propio de, ¿ya? Que no está debido a factores ambientales. ¿Sabe qué? Mire, yo lo voy a cambiar aquí porque vive en el sur, lo voy a vivir en Arica y mire, va a dejar, ¿cierto?, de envejecer. Chiquillo, es propio, es intrínseco, ¿ya? No depende de eso. Y nuestro envejecimiento, a medida que envejecemos, ocurren estos fenómenos que ya habíamos conversado que son paralelos. Y esta diapo yo creo que les decía a los chiquillos, es una de las más que quiero que se quede incorporado en ustedes casi en su ADN, chiquillos. Hay dos fenómenos que son paralelos y que para nosotros en salud es súper importante, porque una cosa es la declinación fisiológica normal y la otra es el aumento, ¿cierto?, de la prevalencia de otra, la aparición de ciertas enfermedades. Estos dos fenómenos lamentablemente son paralelos y es muy complejo determinar en qué punto termina este envejecimiento fisiológico propio del adulto, en donde empieza una patología. Aún para la geriatría, chiquillo, y tal y como lo dijo el profe ese día, es un problema sin resolver,
No podemos determinar y decir, sí, está claro que esto es, no sé, una demencia. Estamos claros. No, hay que hacer estudios, hay que observar, mirar sintomatología, ¿cierto? Saber qué pasa con el adulto. Es muy importante qué pasa con estos procesos normales. Porque le decía, ¿sabe qué? Ella se rasca y se deja manchas rojas, como que se le dan derrame. Entonces yo creo que está enferma, algo le pasa. Yo le prometo que yo no le pego, nada. Está bien. Esas manchas son propias del envejecimiento. Y cuando yo sé lo que es propio de esta declinación fisiológica normal, puedo saber las cosas que le están pasando a este adulto que no serían, entre comillas, dentro de la normalidad. Y ahí, ¿cierto? Se puede trabajar, ¿cierto? Con este paciente. Pero primero yo tengo que saber cuál es lo normal. ¿Por qué? Porque estas enfermedades pueden manejarse para evitar tempranamente una discapacidad. Entonces, si en realidad esa enfermedad se trata y evitamos deterioro, ¿ya? Ya me queda poquito, chiquilla. Por lo tanto, nosotros tenemos edad cronológica, que es el tiempo que transcurre desde que nacemos. Tenemos una edad biológica, que es este estado funcional de nuestros órganos, que va a estar comparado, ¿cierto?, con el estándar establecido por cada grupo. Perdón. Y la edad funcional, que es la capacidad, ¿cierto?, para mantener estas actividades de la vida diaria. Si nosotros pensamos en estas definiciones, en la práctica, y lo puse así textual, en la práctica, lo que realmente importa para nosotros, chiquillos, en salud, es la edad funcional de la persona. Su edad cronológica ya vimos que el paciente puede tener esta declinación que es muy individualizada, que depende mucho de este paciente, ¿cierto? De cómo vivió, incluso hay unos estudios que también habla que un poco de la pobreza, ¿cierto? De la unidad, de la parte geográfica, ¿cierto? Un montón de otras cosas más que pertenecen ya, ¿cierto? A la parte de investigación, ¿cierto? Pero lo que a nosotros nos importa es esta edad funcional. ¿Por qué me va a indicar? Esta edad funcional me va a indicar la capacidad de autovalencia que tiene este paciente, ¿ya? ¿Para qué? Porque este paciente puede realizar aún estas actividades del diario vivir. Y eso también lo vamos a mirar mientras desarrollemos el tema, que hay pautas, chiquillos, para poder evaluar a este adulto. Ya se los voy a mostrar, lo vamos a conocer y me va a categorizar, ¿cierto? Para saber si este paciente es autovalente, si tiene riesgo, cómo trabajo, y es un estándar, ¿cierto? Para visualizar hacia dónde nosotros empezamos a desplegar nuestra estrategia, porque nosotros no podemos llegar y decir, ya, yo quiero que el adulto mayor empiece a dormir bien, haga esto y voy a desplegar una estrategia, pero y cuando yo llego, mis adultos mayores tienen otra necesidad. Entonces, lo que yo haga para trabajar con mi comunidad es ver cuál es la necesidad de mi comunidad, porque si no yo voy a ir a desplegar actividades que no van a ser, ¿cierto?, las adecuadas. Voy a perder tiempo, recursos y además voy a perder la atención del paciente porque el paciente no le interesa saber por qué duerme mal, porque él duerme súper bien. Entonces, que fome, no participo, me paro, me voy y pierdo, ¿cierto?, la atención de las personas, de mi comunidad. Por lo tanto, cuando yo despliego actividades con ellos, me siento primero y pregunto, ¿qué necesitan saber? ¿Cuál es el mayor problema de esta población? ¿Qué necesitan saber de su adulto mayor? Y con eso, información, preparo, ¿cierto?, lo que ellos deberían saber, lo que hay este desconocimiento, que es importante, chiquillos, porque pues, si no van a estar trabajando para la comunidad sin la comunidad. Por lo tanto, la valoración que la vamos a pasar por separado, ¿cierto? Es muy importante valorar a este anciano, ya que lo más característico no es la presencia de enfermedades concretas. Este paciente acusa muchos dolores. Este paciente no viene porque le duele el estómago o no viene porque le duele la cabeza. Este paciente se caracteriza no por presentar estas enfermedades que son concretas, sino que este paciente presenta grandes cuadros sindrómicos y de etiología multifactorial. Y además se presentan atípicamente.
Por lo tanto, son síntomas inespecíficos. Yo les contaba a los chiquillos, a veces llegan con unos síntomas que no son nada que ver con un cuadro respiratorio. Pero como es un adulto y está un poco desorientado, tomémosle una radiografía tórax. Mira, tenía neumonía y venía con un cuadro totalmente atípico, pero en el adulto se maneja así, ¿ya? Entonces, se hace aún más complejo el diagnóstico en ello. Por lo tanto, hay que poner ojo a nuestros adultos, hay que observar cambios, hay que mirar qué pasaba con él que antes no pasaba, qué cosas le gustaba hacer que ahora no quiere hacer, qué pasa con ellos. Retémoslos menos, acompañémoslos más. Eso es lo que yo siempre le digo a la familia. Pero es que no quiere comer y yo le digo que coma, que coma, que coma. Y él más se frustra y menos quiere comer. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué está comiendo menos? Es que le molesta los dientes, pero no quiere sacárselo porque le da vergüenza. No quiere que le mueran la comida, pero no lo ha contado. Pero como la hija lo pasa retando, ¿qué le va a contar que le molesta la placa? Entonces, yo le digo a los hijos a veces, ese es súper entendible lo que están pasando. Todos los cuidadores tienen otras cosas que hacer, todos tienen familia. Pero yo le digo, retémoslos menos, acompañémoslos más. Entremos a preguntarle quizás qué pasa. Algunas cosas en su comportamiento a veces son un poco inadecuadas, hace cosas que antes no hacía. Pero pensemos, ¿desde cuándo? ¿Por qué hace eso? Preguntaron, ¿hay una respuesta coherente o hay una incoherencia en lo que ellos verbalizan? Porque también ahí podemos pensar, ¿cierto?, en una alteración de salud mental, ¿cierto? En alguna parte, claramente, ellos se van deteriorando. Entonces hay algunos adultos que a veces se conectan y dicen, yo sé que estoy enfermo. Me dijo, ¿sabes que él tiene Alzheimer? Y me dijo el otro día, yo sé que estoy enfermo y que soy una carga. Yo dije, pero papito, ¿por qué me dice eso? Y pum, miró para otro lado y se olvidó. Pero pareciera que a veces me entiende, él todavía está ahí. Es que, ¿sabe qué? Yo no lo quiero ver así como está, por eso yo no ayudo a mi hermana, porque él no es mi papá. No, él la necesita más que nunca. Está en el fondo de esos ojitos perdidos, está en el fondo. Pero es que me da pena verlo así, pero es que este es el momento en donde más lo necesita. Este es el momento donde él a usted más la necesita. Y hay veces, chiquillos, que a veces somos psicólogas, asistentes sociales y un montón de cosas en este sentido, porque eh, tenemos que acompañar a la familia. Y a veces hasta también un poco ser motivadores con la familia, porque a veces cuidar a un adulto no es algo fácil, chiquillo. Es complicado. ¿Ya? Entonces, a veces también nosotros tenemos que darle no solamente el soporte, sino que además darle las explicaciones del por qué están pasando algunas cosas para que el cuidador baje la ansiedad, pero además acompañarlo, ¿cierto? Y decirle em, lo que está haciendo es lo mejor que pudo hacer. Y si necesita mi ayuda, me llama y yo vemos cómo vamos adaptándonos, ¿cierto? A las cosas que le va a ir pasando a su papá, a su mamá, pero nosotros somos un soporte súper importante para la familia, chiquillos. Y aquí está el video, ya que les dejé, que habla un poco, ¿cierto?, de estos cambios demográficos, ¿cierto?, de estos desafíos en medicina, qué está pasando con nuestros adultos, y de un poco de todo lo que hemos ido conversando, chiquillos, a través de lo que se ha desarrollado la clase. Disculparme por que no les había grabado la clase, he tenido un montón de carga por esto del asunto del horario, pero yo creo que ya el horario ya se va a empezar a calmar ahora, porque ya creo que ya todo empezó a marchar, a funcionar, ¿cierto?, de buena manera, y poderles enviar la clase, ¿cierto?, dentro de la semana que corresponde, chiquillos. Ya, un abrazo para todos, cuídense y nos vemos, chiquillos,